Amén, hermanos. Con la ayuda del Señor, hermanos, abramos su palabra una vez más. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Está bien? Gracias. Vamos, hermanos, con la ayuda del Señor, diría yo, como a repasar un poco lo que los hermanos han venido compartiendo en esta oportunidad. Ha sido muy edificante y veo que el Señor pues ha trazado esa línea muy clara, muy nítidamente, y quisiéramos entonces seguir también sumando un poco más a lo que nuestros hermanos han dicho ya. Entonces, hermanos, si pudiéramos abrir en Éxodo, en el capítulo 40, Éxodo, capítulo 40, y leamos el versículo 34. Señor, encomendamos esta lectura, Señor, en tus preciosas manos. Que tu palabra, Señor, nos pueda tocar y nosotros también podamos tocar tu palabra, Señor. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, que es quien realmente nos puede enseñar y conducir a la verdad, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesús. Dice así: entonces, cuando vemos esta palabra sabemos que ese entonces es una palabra de conclusión. Quiere decir que haber llegado hasta este versículo pues implica haber podido desarrollar todos los demás capítulos anteriores, que como ustedes recordarán bien, pues es una larga caminata. Todo lo que menciona el Éxodo es un largo caminar el que el Señor ha hecho hasta aquí con su pueblo, un caminar muy rico de muchas experiencias, hasta traerlos a este punto en el cual también el Señor ha revelado mucho más de lo que hay en su corazón, la profundidad de su corazón, y este es el punto final. Como ustedes se dan cuenta, estos son los últimos versículos aquí del Éxodo. Entonces este verso, que como la palabra aquí inicial lo resalta, entonces es un versículo de conclusión. Quiere decir que todo lo demás, de una u otra manera, estaba conduciéndose para poder llegar finalmente a este punto. Este es un punto bien importante, es un punto de consumación para el Señor, es un punto de completación. Dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Qué precioso este verso, porque este verso, hermanos, nos muestra la intención que había en el corazón del Señor desde el principio. Desde el principio, no solamente del Éxodo, sino desde el principio de la creación, desde el principio que Dios quiso que existiéramos, que tuviéramos existencia. Dios estaba esperando por este maravilloso punto, el que nos revela aquí su palabra. Claro, aquí la palabra está hablando de una manera tipológica. Como nosotros sabemos, el tabernáculo fue algo que el Señor le mostró a Moisés en el desierto, y ese tabernáculo, como su nombre lo indica, digámoslo así, era un punto en donde Dios quería morar en medio de su pueblo. Entonces el Señor en los capítulos anteriores había dado una gran cantidad de diseños, gran cantidad de detalles sobre esos diseños a Moisés. Le había indicado cómo debería hacerse el tabernáculo, sus materiales, sus medidas, ¿cierto? Aún sus colores, sus mobiliarios, el arca, ¿cierto? El candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar de bronce, el lavacro, sus utensilios, los utensilios de cada uno de estos elementos, sus medidas, algunas muy detalladas, algunos detalles muy pequeños. Todo eso
el Señor había revelado acerca del tabernáculo. Y como nosotros sabemos, el tabernáculo pues es una figura de la iglesia, una figura de cómo el Señor quiere morar en la tierra en los hombres. Esa es la iglesia, el templo del Señor, ¿cierto? Y entonces tenemos toda esa gran descripción del tabernáculo. Y entonces Moisés dice que fue fiel en cada uno de esos pequeños detalles, en cada uno de esos elementos. Moisés los fue construyendo con los materiales indicados, de la manera indicada, porque no solamente los materiales eran importantes, sino también la manera como tenía que hacerse cada uno de estos utensilios y elementos, ¿sí? Y Moisés dispuso entonces todos estos elementos dentro del tabernáculo, porque aún el lugar que había para cada uno de ellos, gracias hermana, era algo que era indicado por Dios. Entonces fíjese toda esa cantidad de detalles que el Señor había revelado a Moisés respecto a ese tabernáculo. Entonces Moisés ubicó cada uno de estos muebles, todo ese mobiliario, lo ubicó en su lugar específico, y todo eso recibía Moisés de parte del Señor y así se ejecutaba, ¿cierto? Pero este verso nos muestra entonces que el Señor, con todos estos detalles, con todas estas instrucciones, con todos estos diseños, el Señor tenía algo en su corazón. Y aquí el Señor muestra cuál era el propósito que el Señor tenía con todas estas instrucciones. Ese detalle tenía una intención del corazón del Señor. Y el corazón del Señor entonces pudo descansar, porque Él quería esto desde bien al principio con el hombre. Y entonces esta era la razón por la cual el Señor quería que existiera tabernáculo. Entonces dice así: y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea que cuando ese tabernáculo fue completado en toda su, digámoslo así, su apariencia exterior, sucedió algo que era la razón de ser del tabernáculo mismo, y era que la gloria de Dios entonces pudiera descender, pudiera habitar ahora en la tierra, en medio de todas las otras carpas, porque esta era como una carpa, de todas las otras carpas donde moraban los israelitas. Ahí el Señor quiso entonces hacer también la suya, con todos estos detalles, y entonces tener contacto, morar, descender ahí, ¿cierto? Y eso, hermanos, es el contenido, digámoslo así, que le da llenura a todo lo demás en el tabernáculo. El tabernáculo entonces existía para que el Señor pudiera depositar dentro de él su gloria misma. Eso era lo que esperaba el Señor en su corazón. Ese tabernáculo erigido para que cuando fuera erigido entonces Él pudiera reposar su nube en medio, dentro de ese tabernáculo. Dice que Moisés no pudo entrar más entonces porque el tabernáculo fue lleno de la gloria misma de Dios, de la gloria del Señor. Esto nos muestra, hermanos, la intención del Señor. Como digo, no solamente la intención que el Señor tenía para con el tabernáculo, que es una figura, sino la intención que Dios ha tenido siempre desde el principio. Y eso, hermanos, nosotros nunca podemos dejar de pensar, digámoslo así, nunca podemos dejar de lado esa intención central del corazón del Señor. Porque sin esa intención central, o sea, que el Señor haga contacto, que el Señor descienda y habite, more, tenga comunión. Por eso el tabernáculo era llamado el tabernáculo de reunión, porque era el punto no solamente donde se reunía el pueblo a presentar sus sacrificios, más que eso era el punto donde Dios podía reunirse y tener contacto con su pueblo y el pueblo con el Señor. O sea que ese punto central es que el Señor quiere tener un relacionamiento, quiere tener un contacto, quiere tener una presencia en medio de su pueblo. Y eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Más bien podríamos decir que como Dios quería tener contacto con su pueblo, quería tener comunión con su pueblo, entonces Él mandó erigir ese tabernáculo. ¿Sí? Es distinto. Es distinto
si el tabernáculo mismo, ¿cierto?, solamente es algo exterior, algo externo. No era que Moisés hizo algo para que Dios entonces, si se agradara de ese algo, Él viniera y morara ahí. No, no era así. No es ese el orden como el Señor, digámoslo así, quiere desarrollar su plan. Es más bien distinto. Es porque el Señor quiso que el hombre participara de la comunión eterna que Él tenía entre el Padre y el Hijo. Es decir, que Dios quiso participar de esa comunión. Entonces es que tiene sentido todo lo demás. Todo lo demás proviene del anhelo del corazón del Señor, y ese anhelo no es solamente hacer cosas externas, no era solamente hacer un candelero, no era solamente poner unas cortinas. El anhelo que hay detrás de todo esto, digámoslo así, el anhelo principal, el anhelo central, el anhelo que lo llena el que le llena de sentido a todo lo demás, es que el Señor quería descansar, quería tener reposo, quería tener contacto y comunión en medio de su pueblo. Amén. Entonces, hermanos, de ahí es que se desprende todo lo demás. Todo lo demás en nuestra vida, todo lo demás aún en medio de la iglesia, todo lo demás en los ministerios, todo lo demás siempre tiene que desprenderse de esa intención principal de poder tener contacto con el Señor, de poder tener contacto con el Señor mismo. De lo contrario, aunque existiera el mobiliario, sería simplemente un lugar vacío. El tabernáculo no era para llenarse de un candelero en su forma, digámoslo así, material. Eso lo podría hacer cualquier otro pueblo, otras personas. La llenura del tabernáculo era esa gloria entonces envolvía todo lo que había dentro, envolvía el arca misma, envolvía el tabernáculo, envolvía la mesa, ¿cierto?, envolvía los altares, todo entonces tenía esa razón de existir, que el tabernáculo fuera lleno de la gloria del Señor. Vamos ahora entonces, hermanos, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, porque como sabemos, todo esto era figura en el Éxodo. Esa misma nube era una figura de la gloria de Dios, ¿cierto? Era la gloria, pero era una figura, digámoslo así, era una figura que ellos mismos identificaban como una nube, probablemente, no era tan claramente visible a sus ojos, no era tan claramente definible, pero se percibía esa nube morando en el tabernáculo. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, todo esto comienza a hacerse real, comienza a tener cumplimiento. Capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó, que realmente en el griego o algunas versiones ya en español usan esa palabra, y tabernaculizó, ¿cierto? Y tabernaculizó entre nosotros. Entonces fíjese cómo, hermanos, este verso es como la realización ya no tipológica, sino verdadera de aquello que sucedía en el Éxodo. Ahora, el Señor mismo está tabernaculizando ahora aquí entre su pueblo, ¿sí? Y dice ahora Juan que él vio esa gloria. Dice, y vimos su gloria tabernaculizando, ¿cierto? La gloria de Dios ahora también descendiendo. Solo que ahora entonces entendíamos cuál era esa nube que en el Éxodo estaba llenando el tabernáculo. Esa nube que en el Éxodo se denomina como la gloria de Dios, no era otra cosa sino la presencia misma del Señor, la intención del Señor, morar, tener comunión con su pueblo. Ahora el mismo Señor estaba tocando la tierra con la misma intención con la cual Él había mandado construir ese tabernáculo. Ahora Él está aquí haciendo esto realidad. Nuevamente el motivo de su corazón sigue siendo que podamos tener comunión. Él sigue con esa misma intención. Dice, y vimos su gloria. Ahora aquí, mire una cosa, mire cómo Juan, el apóstol Juan, describe
lo que para él era la gloria de Dios. Dice así: gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Juan dice que él vio la gloria como del unigénito del Padre, quiere decir que él vio una relación entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Él identificó al Señor como alguien que tenía una relación con su Padre, que era Dios, y él mismo siendo Dios. Entonces, esa relación entre el Padre y el Hijo es lo que Juan entiende. Ahora sabemos que el entendimiento de Juan no era solamente un entendimiento natural, sino un entendimiento inspirado por el Espíritu. Entonces quiere decir que esta visión, esta revelación que tuvo Juan es una revelación que proviene también de Dios, escrita por Juan. Pero cuando Juan veía al Señor, él vio algo glorioso que estaba en el Señor. Y es que él tenía una relación con su Padre. Y a eso él le dice que vimos su gloria. O sea que la gloria es esa relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo. Lo más glorioso es esa relación. Eso es lo que es la gloria de Dios. El Señor en Juan 17, si recuerdan los hermanos allá, dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que teníamos antes que el mundo fuese. O sea, antes de la existencia, entre el Padre y el Hijo había una gloria que compartían. Y esa gloria es la comunión entre el Padre y el Hijo, es la relación entre el Padre y el Hijo. Y esa relación es el Espíritu Santo. Es en el Espíritu, por su Espíritu, que el Padre y el Hijo tienen esa comunión eterna. Entonces, no hay nada más glorioso que Juan haya visto en el Señor Jesús, sino que él verdaderamente tenía una relación con su Padre. Ahí describe Juan esa relación de esa manera. Sí lo puede ver. Dice: vimos su gloria. ¿Y cómo era esa gloria? En el Éxodo apenas ellos pudieron palpar una nube, ¿cierto? Una nube que incluso cuando el tabernáculo tenía que moverse de un lado al otro, la nube se movía, siguiendo ellos esa dirección. Y esa nube era el contacto entre el cielo, digámoslo así, entre lo celestial y ese tabernáculo que estaba aquí en la tierra. Pero esa nube mostraba la comunión que Dios quería tener con los hombres. Por eso había un tabernáculo. Ahora, Juan, ya aquí, con la revelación que se ha desarrollado hasta el momento, él ve que esa gloria es la comunión eterna que existe entre el Padre y el Hijo. De ahí se desprende todo. Esa comunión es la que quiere también el Señor entregarnos. Por eso Él tabernaculiza aquí en la tierra. Porque Él quiere que nosotros seamos participantes, que seamos incluidos en esa comunión entre el Padre y el Hijo que está en la misma gloria. Esa es su gloria. Entonces dice así: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora dice aquí: lleno de gracia y lleno de verdad. Hermanos, ustedes saben que el apóstol Juan fue el apóstol más joven entre todos los apóstoles que siguieron al Señor. Él era un jovencito cuando conoció al Señor, ¿sí? Y su juventud la vivió, la desarrolló conociendo al Señor, andando con el Señor, ¿sí? Esos 3 años que el apóstol Juan estuvo siguiendo al Señor aquí en la tierra, fueron 3 años dentro de su juventud, ¿sí? Me llamaba mucho la atención esto porque, como sabemos, y lo han mencionado los hermanos, digamos que el contexto del campamento, digámoslo así, tiene un contexto también de hablarnos de esa juventud en el Señor. Y juventud no solamente en unos términos biológicos, digámoslo así, sino nuestro desarrollo en el Señor, porque eso es la juventud. La juventud es saber que estamos caminando hacia la madurez en el Señor, ¿cierto? Y entonces me llama mucho la atención cómo el apóstol Juan, siendo él tan jovencito, siendo en su juventud, ¿cierto? Podía captar todas estas cosas tan profundas de su experiencia con el Señor.
Normalmente a veces cuando uno piensa en la juventud y una juventud que quiere presentársele al Señor y quiere uno presentarle al Señor también a la juventud, normalmente a veces pensamos en cosas mucho más, digámoslo así, psicodélicas, o sea, mucho más del ambiente del alma, que puedan tocar el alma de los jóvenes, de las personas, ¿no? Y a veces, claro, usamos de la música, usamos de ciertas actividades, de cierto tipo de temas, ¿cierto? Entonces a veces pensamos en las reuniones de jóvenes en donde tenemos que compartir temas como digo yo, ¿no? Como de ese ambiente más práctico, más natural, por decirlo de alguna manera. Por lo menos en la época en la que nosotros conocíamos al Señor era como eso, ¿no? Sabíamos que en las reuniones de jóvenes íbamos a hablar de drogadicción, íbamos a hablar de sexología, íbamos a hablar de comportamientos, íbamos a hablar de música, de mensajes subliminales y todo esto, ¿no? Como queriendo captar un poco la atención de la juventud, ¿sí? Y pienso que en parte, hermanos, por eso es que a veces tardamos un poco de tiempo más en madurar en el Señor, porque realmente necesitamos nosotros poder tocar lo más interior rápidamente, porque eso realmente es lo que puede producirnos vida, eso realmente es lo que nos puede librar de todas las demás cosas. Nadie se va a librar de la drogadicción hablando y exponiendo ampliamente el efecto de la drogadicción, el efecto de cada uno de sus componentes y yendo a un nivel de detallado tan minucioso que las personas quedan como más con intención de seguir conociendo más y más y más que realmente poder comprender que el Señor tiene una vida mucho más abundante que nos puede librar de todas estas cosas, ¿cierto? Entonces me llama la atención cómo el apóstol Juan, siendo tan jovencito, pudo tocar estas cosas tan profundas del Señor, pudo ver realmente. Ustedes se dan cuenta por el evangelio mismo de Juan, que Juan era una persona muy sensible, pero sensible a cosas que normalmente a la simple vista no se podían percibir normalmente por las otras personas. Por ejemplo, los hermanos recuerdan cuando el Señor resucitó, ¿cierto? Al tercer día, y dice que fueron corriendo con el apóstol Pedro, ¿cierto? Y claro, entraron hasta la tumba y dice que el apóstol Pedro entró y vio y no vio nada, ¿cierto? O sea, él corrió hacia la tumba y vio, pero dice que el apóstol Pedro vio y no solamente vio ese aspecto más natural. Pero cuando habla el apóstol Juan, dice que él contempló algo, ¿cierto? Y él contempló la tumba vacía. Y para él eso tenía una revelación muchísimo más profunda que solo lo natural, ¿cierto? Eso implicaba que realmente el Señor había resucitado y eso lo comprendía el apóstol Juan, ¿cierto? Entonces Juan, siendo aún joven, hermano, pudo tocar cosas muy profundas acerca del Señor, ¿sí? De hecho, este evangelio de Juan, como nosotros sabemos, es ese evangelio que habla como desde las alturas, ¿cierto? Es el evangelio que representa el águila, el aspecto bien celestial del Señor. Y fue justamente el apóstol Juan quien el Señor usó al más jovencito que estuvo con él para describir lo que fue el ministerio del Señor, porque este sigue siendo un evangelio que habla acerca del ministerio del Señor aquí en la tierra. Y Juan escribe las cosas desde esa óptica porque Juan tenía esa sensibilidad de poder captar las cosas más interiores, las cosas más íntimas del Señor. Entonces, cuando Juan está describiendo aquí su evangelio, Juan está describiendo lo que fue su experiencia de haber conocido el Señor. Ese es el evangelio. Cada uno de los evangelios, pues lo que relatan es eso, es la experiencia de cada uno de las personas que estuvieron involucradas con el Señor y cómo cada uno de ellos percibió ese contacto con el Señor. Entonces, cuando a Juan le piden que él escriba su evangelio, de hecho, ya estaban escritos los otros evangelios, y cuenta la historia de la iglesia incluso que él pensaba, bueno, ya escribieron los demás, y él que había leído los otros evangelios había dicho que lo que había escrito había sido verdad y que estaba ahí ya relatado, ¿cierto? O sea que tiene, digámoslo así, esa validación también de los otros evangelios por parte de la lectura espiritual del apóstol Juan. Pero aún así, entonces, Juan después escribe ese evangelio
contando lo que fue su experiencia con el Señor, porque esa era la petición de la iglesia, ¿no? Juan, tú también estuviste con el Señor, ¿por qué no nos cuentas esa experiencia? Y Juan empieza hablando del Señor como Él siendo Dios, porque es que ahí es donde empiezan todas las cosas, ¿cierto? El Señor siendo Dios, Él es Dios, y desde la eternidad es que provienen todas las cosas que nosotros aún hoy vivimos. Para poder entender el objetivo de lo que Dios nos concede ahora en este tiempo, necesitamos ver la eternidad, ver lo que hay desde la eternidad, ver al Señor en la misma eternidad. Para poder comprender bien lo que es la iglesia, necesitamos ver al Señor en la eternidad. Para comprender bien lo que es la santificación, necesitamos ver al Señor. Para entender su palabra, necesitamos tomar desde la eternidad la provisión que el Señor nos muestra de Él mismo. Entonces, fíjese, ahora aquí Juan va a decir, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Lleno. Y esta palabra lleno, nuevamente es una palabra muy profunda que usa Juan, porque él está describiendo al Señor, él está describiendo una persona. Pero fíjese desde dónde Juan está describiendo al Señor Jesús. Él dice, y el verbo, y hablando del verbo, dice que el verbo estaba lleno. Y esa palabra lleno solamente se puede, digámoslo así, atribuir a un contenido, ¿cierto? Como el vaso que está aquí. Este vaso está lleno de agua. Es decir, que estamos describiendo lo que hay dentro, lo que hay en el interior del vaso. Podríamos hacer también muchas descripciones, su forma externa, su textura, su color, pero cuando hablamos de la llenura, estamos hablando acerca de lo que hay dentro del vaso mismo. Cuando Juan habla acerca de el verbo lleno, quiere decir que Juan pudo percibir, pudo entender no solamente un aspecto externo de quién era el Señor, de lo que hacía el Señor, sino que él pudo comprender qué había dentro del corazón del Señor, qué había dentro de su ser, qué era lo que en su interior lo saturaba, ¿sí? Y eso que satura al Señor es lo que es más importante para nosotros, comprender de Él, hermanos. Fíjese que muchas personas se quedaban solamente disfrutando de los milagros del Señor, ¿cierto? Y cuando el Señor trataba de hablar algo acerca de Él mismo, de sí mismo, incluso a veces las personas se molestaban y se marchaban, ¿sí? Porque no les interesaba tanto conocer la persona. Les interesaba más lo que aquella persona podía hacer, muchas veces en función de ellos mismos, ¿cierto? Pero Juan capta algo tremendamente importante, lo más importante, lo central, es el Señor mismo. Y entonces Juan dice de que el Señor está lleno. Pero esa llenura, Él la está relacionando también con su gloria. Vamos a verlo, dice, lleno, entonces ¿de qué? De gracia y lleno de verdad. Hermanos, me cuesta mucho trabajo pensar cómo alguien podría llegar a expirar, a transmitir, a evidenciar estas características que menciona Juan aquí del Señor, ¿sí? Uno podría pensar, por ejemplo, que tal vez decir que el Señor era lleno de sabiduría, probablemente también, por supuesto que es verdad, Él es la sabiduría misma, ¿cierto? Pero fíjese que la sabiduría es algo que incluso puede llegar a ser más fácilmente palpable en una persona, ¿sí? Alguien podría decir que el Señor era muy inteligente, porque de hecho el Señor era muy inteligente, ¿sí? Pero hermano, a veces paso tiempo pensando cómo era el Señor aquí en la tierra, Él como hombre, en medio de los hombres, para que alguien cuando fuera a referirse a Él, como es aquí está haciendo el apóstol Juan, que le están pidiendo, Juan, escriba lo del Señor, escriba su relacionamiento, lo mejor que puede decir Juan acerca del Señor.
Y seguramente Juan también evaluando muchos aspectos del Señor, ¿cierto? Seguramente recordando muchas escenas que él tuvo con el Señor. Escenas tanto públicas como privadas, ¿sí? Y Juan dice, ¿saben qué? Si ustedes hubieran conocido al Señor, ustedes se hubieran dado cuenta que el Señor era una persona llena. Su interior estaba inundado. Era lleno de gracia y de verdad. Hermano, qué tremendo. Nunca he escuchado que alguien pueda referirse de esta manera a otra persona, ¿sí? ¿Cómo decimos? Podríamos decir determinada persona, es muy sabia. Determinada persona, muy correcta, muy dadivosa, qué sé yo. Pero estas características, hermano, estas características, no sé si usted haya podido apreciar estas características. Es algo glorioso que Juan haya dicho, el Señor era un Señor lleno de gracia y era lleno de verdad. Y mire cómo Juan, para ampliar un poco esto aquí, mire el versículo 17, cómo sigue diciendo Juan acá. ¿Qué quiere decir esto? Dice, pues la ley, dice Juan, pues es como una explicación. Juan está hablando acerca del Verbo, de su gloria, y dice cómo él estaba lleno de gracia y de verdad. Y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Mira cómo Juan usa esta frase para ayudarnos a comprender lo que inspiraba el Señor Jesús para él. Entonces aquí él introduce esto. Él decía, mire, la ley fue dada por Moisés. Ya los hermanos han puesto esa base bien rica, bien abundante, gracias al Señor, de todo lo que santa que es la ley, lo perfecta, lo buena. Sabe que Juan, por los versos que uno ve más adelante, el contexto como él escribe y todo, era una persona que realmente amaba la escritura del Señor antes de conocer al Señor. Él era un discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el profeta, el mayor de los profetas, ¿sí? Yo creo que Juan el Bautista era una persona muy impactante también. De hecho, la Biblia dice que no, el Señor Jesús mismo dice que de los nacidos de mujer no había uno mayor que Juan el Bautista. Y aquí el Espíritu mismo, unos versos más atrás, dice, tiene que hacer la claridad, dice que hubo un hombre enviado de Dios para que diera testimonio de la luz, ¿sí? Y es como que tiene que hacer la claridad, no era él la luz misma, muchos viendo a Juan incluso lo confundían, ¿será este el Mesías? Y Juan, el apóstol, era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba con la ley. Él conocía la ley, predicaba la ley, ¿cierto? Así que Juan, digámoslo así, tenía un referente muy alto, ¿no le parece a usted? Tener como referente a Juan el Bautista, ¿cierto? Qué tremendo era esto. Incluso yo creo que algunos, y de hecho lo ve uno por la escritura, Juan tenía que decirle, no, miren, ya no me sigan más aquí, ¿cierto? Ya lo mío hasta aquí culmina y ahora ustedes tienen que seguir a este. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Tienen que seguirlo a él, ¿sí? Entonces imagínense ese nivel, ese estándar que tenía el apóstol Juan de ver de ser un discípulo de Juan el Bautista, con todo su ministerio tan tremendo y su persona misma, la persona misma de Juan el Bautista también debió ser algo bien espectacular, ¿no? Ver un sacerdote que tenía que estar vestido de lino, seguramente con el Urim Tumim, porque recuerden que el papá de Juan el Bautista era Zacarías, él ministraba en el templo, o sea que él pertenecía a una clase sacerdotal. Pero Juan estaba en el desierto con unas vestidas todos raros y con una dieta toda especial, haciendo cosas muy raras para el momento, ¿cierto? Y probablemente eso para los jóvenes, probablemente así tenía, como que llamaba mucho la atención, ¿cierto? Ser uno parecido como a Juan y seguir a Juan era interesante, ¿no? Entonces Juan, el apóstol Juan, cuando habla aquí, dice que la ley de Moisés, que la ley fue dada por medio de Moisés, ¿no? Dice el versículo 17. Pero, y aquí él hace un contraste,
Y ese contraste no es un contraste entre algo positivo y algo negativo, como lo vamos a ver, como lo vamos a evidenciar aquí, ¿no? Pero Juan, habiendo tenido un maestro tan prominente, Juan se da cuenta que hay algo que es distinto entre la ley de Moisés, que fue dada por Moisés, y el Señor. Y aquí dice, pero la gracia y la verdad. O sea que había algo que Juan no encontraba en la ley de Moisés, ¿sí? La ley de Moisés era perfecta, santa, pura. Pero había algo que todavía el corazón de Juan le reclamaba, de Juan el apóstol. Ese jovencito, ¿cierto? Veía que había algo que todavía la ley no alcanzaba a llenar su corazón, a llenar su vida, a llenar su expectativa, ¿sí? Siendo perfecta, siendo pura, estudiándola a profundidad, Juan vio algo adicional en el Señor, y eso es nuevamente el interior del Señor. Pero la gracia y la verdad, dice Juan, vinieron por medio de Jesucristo. O sea que claramente a la luz de este verso nosotros tenemos que diferenciar, como lo captó Juan, ¿sí?, entre lo que es la ley dada por medio de Moisés. Pero otra cosa es la gracia y la verdad dada por Jesucristo, que es de aquello de lo que el Señor está lleno. El Señor no está lleno de otra cosa sino de gracia y verdad. Y Juan vio que esto era bien distinto a la ley, a solo la ley. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? ¿Cuál es esa comparación que Juan notó en el Señor? Entonces, él dice que en el Señor él encontró la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es lo que el Señor puede hacer por nosotros, la obra del Señor a favor nuestro, ¿sí? Juan veía toda la ley, todos los estatutos, ¿cierto?, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, los cultos, los sacrificios, ¿sí? Pero había una distancia entre eso que Dios exigía, había una distancia entre eso que Dios quería y la condición de Juan, ¿sí? Y esa distancia es la que viene y llena y suple la presencia del Señor con su gracia. La gracia es eso que hace que la ley ahora no nos aleje del Señor, sino que ahora esa distancia que existía ya no existe más, porque esa distancia la cerró no Juan. Juan no la pudo cerrar. Juan vio que el Bautista no pudo cerrar esa brecha. Quien pudo cerrar esa brecha fue la presencia misma del Señor Jesús en su corazón, ¿cierto? Entonces Juan veía que con el Señor había algo distinto. Seguramente el Señor podía predicar aún los mismos pasajes que seguramente predicaba su primo, como uno se da cuenta por la Escritura, ¿cierto? Solo que la gracia hacía que esa palabra ahora fuera algo distinto para Juan. Y entonces también está la verdad, ¿sí? La verdad, no porque la ley fuera mentira, la verdad en el sentido de la realidad, es como dice Juan acá, ¿cierto? O sea que una cosa es la ley, allá escrita en tablas, que es verdad, que es santa, pero otra cosa es poder tener la realidad de esa palabra en el corazón. Y eso él lo vio en el Señor. El Señor Jesús era tanto la gracia como la verdad al mismo tiempo, en la misma persona, en el mismo corazón. Y en el Señor Juan vio esas dos cosas absolutamente reales, verdaderas, equilibradas, ¿sí? Así que Juan, siempre que tenía contacto con el Señor, encontraba estas dos porciones del Señor mismo, ¿sí? Siempre, hermanos, el Señor es lleno de gracia y de verdad. Él nunca sacrifica la verdad por amor a la gracia. Y Él nunca se desprende de la gracia por la aplicación de la verdad, ¿sí? Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón,
nosotros recibimos su persona misma por su Espíritu en nuestros corazones. Y entonces cuando Él comienza a formarse dentro de nosotros, cuando su gloria empieza a trascender a nuestro corazón, hay algo que debería empezar entonces también a ser evidente en medio nuestro. Y esa evidencia es la formación de su gracia y de su verdad. Leamos un momento Juan 17, hermanos. Juan capítulo 17. Mire cómo es la oración del Señor a su Padre. Dice así. Juan 17, versículo 22. Dice así: la gloria que me diste, qué precioso, la misma gloria, no una gloria diferente, la gloria que el Padre le ha dado al Hijo, la que comparten desde la eternidad. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Sí? Así que esa misma gloria ahora ha tocado a la iglesia. Y esa misma gloria, así como se reflejaba en el tabernáculo, así como Juan la vio cuando el Señor estaba aquí en la tierra, ahora esa misma gloria tiene que ser emitida por medio de la iglesia, por medio de sus hijos. ¿Sí? Y esa gloria, que es la que le da sentido, como decíamos, al tabernáculo. El tabernáculo, ¿sabe por qué era interesante? Era interesante por esa nube que venía y llenaba el tabernáculo. Esa gloria Shekinah, ¿cierto? La que estaba en el lugar santísimo, que allá en ese momento, cuando fue erigido el tabernáculo, la llenó en esa forma de esa nube, esa gloria, es lo que capta la atención, es lo que hace que el tabernáculo deje de ser solamente un objeto terrenal. ¿Sí? Así sucede igual cuando el Señor está en la tierra. Para el resto de los hombres era solamente un hombre, para algunos era solamente un profeta, ¿cierto? Para otros era solamente una persona que hacía milagros. Pero para Juan vio la gloria de Dios morando en el Señor Jesús. Y cuando él expresaba esa gloria, decía que él era un hombre lleno de gracia y de verdad. Y eso era lo que cautivaba el corazón de Juan todo el tiempo. Ahora la iglesia contiene la gloria de Dios, como aquí lo hemos visto. Porque la gloria que me diste, yo les he dado. Es una provisión que ya tenemos en nosotros. Ahora, hermanos, ¿sabe qué es lo que va a hacer, lo que hace que la iglesia pueda expresar algo distinto a lo que cualquier otra entidad humana solamente pueda expresar? Es esa gloria. ¿Y sabe cómo se transmite? ¿Sabe cómo se puede evidenciar realmente esta gloria? Que es la comunión ahora en la iglesia que tenemos nosotros por el Espíritu con Dios mismo. ¿Cómo se expresa que estamos en esa comunión? Si nosotros podemos expresar la gracia y la verdad. ¿Sí? Todos los demás aspectos pueden llegar a ser expresados incluso por instituciones meramente humanas. ¿Sí? Usted va a ir a una universidad y ahí va a encontrar mucho conocimiento, aún teológico, filosófico, ¿cierto? Y por supuesto que en la iglesia hay teología, evidentemente, debe haber, ¿cierto? En la iglesia hay materias, bibliología, arqueología, todo eso contiene la iglesia, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo es que si la iglesia, al contener todo esto, no transmite gracia y no transmite la verdad, será simplemente una institución muy imitable a lo humano. ¿Sí? Será algo vacío nuestras palabras. Si en nuestro manifestar la presencia de Dios no podemos manifestar siempre su gracia y su verdad. Estos dos aspectos son los que hacen que la iglesia se vuelva un organismo, ya no una organización, sino un organismo vivo, real, y que además toque el corazón de las personas, como cuando el Señor llegó a tocar el corazón del apóstol Juan y decir: no, yo ya no puedo seguir más al Bautista, yo ahora necesito seguir la verdad
la gracia que está por medio de este hombre. Este hombre tiene la realidad de lo que me enseña Juan el Bautista. El Señor tiene la vida de eso que Juan enseñaba. ¿Sí? Por eso decía que Él no era la luz misma. Él daba testimonio de la luz, pero ahora la luz misma era el Señor. ¿Sí, hermanos? Y eso, hermanos, ese es el punto central de todas las cosas, siempre. La gracia y la verdad en Jesucristo. Eso es lo que es glorioso. Y esa gracia y verdad es la que provienen de la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Usted se da cuenta que el Señor Jesús, hablando del Espíritu, Él se refiere al Espíritu como el Espíritu de la verdad, o sea, el Espíritu de la realidad. ¿Sí recuerdan esa frase? Varias veces ahí está, ¿no? Dice que Él nos enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, ¿sí? El cual procede del Padre y procede del Hijo, el cual nos recordaría todo lo que Él nos había dicho. Ese Espíritu de verdad es el mismo Espíritu de la comunión del Padre y del Hijo. Y nos acercamos un poco a la conclusión de esta noche. Leíamos nosotros Juan en el capítulo 8, el último verso, los últimos versos, o los versos, digámoslo así, que han trazado un poco la línea de todo lo demás, ¿cierto? Volvamos un momento ahí a Juan, el capítulo 8. Juan, capítulo 8. A versículo 31, leamos. ¿Sí? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ya esto fue enriquecido, muy ampliamente enriquecido, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto también ya fue ampliamente comentado, gracias al Señor. Quiero llamar la atención a una cosa. Cuando el Señor habla aquí acerca de permanecer en su palabra, permanecer en sus dichos, en lo que sale de su boca, ¿sí? Eso tiene una intención, ¿cierto? Y esa intención es llevarnos a la verdad, como dice aquí, dice y, esa y hace, esa y une hacia dónde nos tiene que llevar ese permaneciendo en su palabra. Esa y hace que la cosa tenga que venir junta. La y hace que las dos cosas vengan juntas. ¿No le parece a usted? Es como un sándwich de jamón y queso, ¿cierto? Si tú pagas por un sándwich de jamón y queso y si te lo entregan con el solo jamón, ¿tú qué vas a decir? No, y el queso también tiene que estar incluido. No puede dejar una cosa sin la otra. Entonces esta y es la consecuencia de esto primero. ¿Qué quiere decir? Que esa y es la conclusión, es la motivación de que permanezcamos en su palabra, ¿sí? Debe llevarnos a esto. Dice, y conoceréis la verdad, tocaréis la verdad, ¿cierto? Y esa verdad, tocando esa verdad, es la que nos hace libres. La libertad está cuando tocamos la verdad. Porque podríamos tocar solo su palabra, como la toca, por ejemplo, en la academia, ¿sí? O no hay teólogos que no necesariamente son cristianos, por ejemplo. Hay teólogos que no tienen comunión con el Señor y probablemente puedan explicar aún mejor el contenido histórico de la Escritura, qué sé yo, incluso aún hasta algunas explicaciones, ¿cierto? Pero necesitamos, hermanos, nunca el considerar su palabra nos debe llevar a otro punto, porque nos podría llevar. De hecho, justamente ese era el asunto del apóstol Juan. ¿Por qué el apóstol Juan pudo seguir al Señor Jesús, aunque el testimonio del Juan Bautista era muy precioso? Porque realmente la palabra de Juan tenía que llevarnos al Señor Jesús mismo. Esa es la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia y la verdad dadas por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la palabra es la que nos va a llevar, nos debe desembocar en esto,
en un conocimiento. Pero sabe que ese conocimiento debe ser un conocimiento interior, debe ser un conocimiento de contacto, ¿sí? Ese conocimiento del que habla aquí Juan es un conocimiento profundo, interior. Recuerdo que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Adán se llega a su mujer, a Eva, dice, y conoció Adán a su mujer. ¿Sí? Y de esa intimidad se produce un fruto. El fruto es la transmisión de la vida. Ese conocimiento es al que nos debe llevar la palabra. Y tenemos que pedirle al Señor que Él nos deje contemplar ese conocimiento de la verdad. Pero ese conocimiento en ese contacto íntimo de Él y nosotros en su espíritu. Porque para eso es que existe tabernáculo. Para eso, hermanos, es que existe iglesia. Para eso es que existe palabra. Para tener contacto entre el Señor y su pueblo, sus hijos. Nosotros y Él debemos tener contacto. De lo contrario, solamente quedamos con un contenido externo, y que ese contenido externo aún puede ser de la misma Biblia, sin tener contacto con el Señor, sin conocer la verdad. ¿Sí? Fíjese que el Señor, más adelante, Él va a decir que la verdad, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea que esta verdad de la que el Señor nos está hablando aquí no es de una verdad externa. Eso sería como quedarnos solamente con el contenido externo del tabernáculo. Ah, sí, está el candelero, lo podemos describir, lo podemos ver, lo podemos sacar fotos si queremos, ¿cierto? Pero si la nube no desciende dentro de ese tabernáculo está igual de vacío que con o sin todo el mobiliario. Pero si desciende la nube, y ellos por eso valoraban lo que había dentro del tabernáculo, porque eso que había dentro del tabernáculo hacía que la presencia de Dios estuviera y pudiera reposar dentro de ese tabernáculo. Claro, ahí sí. Entonces fíjese, hermanos, fíjese que tenemos que tocar el punto central, ¿cierto? Tenemos que ir a la comunión misma con el Señor. Porque si no, la palabra misma, si no, no puede convertirse en gracia y verdad. ¿Ve? Y la verdad, entonces, como hemos dicho hasta acá, como hemos venido diciendo con todos los hermanos, y la verdad os hará libres. Pero esa verdad no es un conocimiento externo de la verdad. Ese conocimiento de la verdad es tener contacto con la verdad misma, que es una persona. Y esa persona es llena de gracia y llena de verdad. ¿Sí lo puede ver ahí? Ese es el asunto. Y entonces ahí la iglesia contiene la gloria de Dios cuando puede expresar esa verdad y esa gracia, hermanos. ¿Sí? Nunca desprendamos la gracia de la verdad. Nunca desprendamos la verdad de la gracia. Necesitamos ver al Señor lleno de gracia y lleno de verdad. Y esa verdad, esa gracia nos hace tocarle a Él, tener comunión con Él. Y eso es lo que verdaderamente nos liberta, nos da libertad, ¿cierto? Entonces, hermanos, eso es lo que Juan, siendo aún joven, pudo percibir del Señor, cómo era Él lleno de gracia y de verdad. Todas las veces que Juan vio hablar al Señor, que lo vio comportarse, que lo vio desarrollarse, moverse, responder preguntas difíciles, dar consejos, enseñar a multitudes, siempre Juan lo vio lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sí? Nuestro hermano esta mañana recordaba ese pasaje, ¿no? Porque aquí podría uno ver, ¿no?, de dónde Juan saca esa expresión de lleno de gracia y de verdad. Y entonces uno de esos ejemplos es ahí en Juan en el capítulo 8, cuando le llevan a esta mujer que era
una pecadora, ¿sí? Imagínese la expectativa de un jovencito como Juan viendo al Señor en esa escena, en esa circunstancia, ¿cierto? Con los ojos bien abiertos, con la vivencia de cómo el Señor va a resolver esta situación. Y entonces la respuesta del Señor Jesús, la manera como Él hace, la manera como Él aún se comporta, como decía el Señor, como decía nuestro hermano, recordando al Señor aún escribiendo cosas en la arena, ¿cierto? Aún su actitud exterior del Señor, todo eso lo registraba Juan. Miren la actitud del Señor, era algo que llamaba la atención. Actuaba diferente, digámoslo así, a lo que la naturaleza misma impulsaba, ¿cierto? Y todos estos detalles Juan los captaba, los iba acumulando en su corazón, para él mismo, ¿cierto? Y entonces el Señor, cuando responde, como ya lo recordaba nuestro hermano, esa respuesta no fue solamente gracia y no fue solamente verdad. Esa respuesta era gracia y verdad al mismo tiempo, como viendo lo recalcaba nuestro hermano Alejo, ahora que compartió en la última oportunidad. Bien claro esos dos aspectos, la gracia y la verdad en la misma persona del Señor Jesús. Nunca, hermanos, siempre más bien, evaluemos si todo lo que hacemos, si todo lo que estamos desarrollando siempre tiene esos dos aspectos, que la gracia no nos quede sin la verdad y que la verdad no nos quede inundada de la gracia. Y entonces ahí lo que el Señor hace muestra esos dos aspectos. El Señor en ningún momento Él deja de decir la verdad. No puede usted ver que el Señor haya quitado o que haya dejado sin eficiencia o sin eficacia la verdad. Cuando a Él le traen esta persona, Él lo que hace es validar lo que dice la verdad. Él dice, bueno, es cierto, la persona debe morir, la persona debe ser apedreada, ¿sí? Esa es la verdad. Y el Señor en ningún momento dijo, no, ese versículo no existe en la palabra, no, ese versículo está, y está y sigue estando, ¿cierto? Solo que el Señor apela a la intención con la que estaba escrito ese verso, aún para los mismos que iban a ejercer el juicio. Y Él dijo, sí, está bien, la pueden apedrear, solo el que esté libre, ¿cierto? Tire la primera piedra. Entonces usted no ve que el Señor haya anulado su palabra, solo que pone a aquellos que entendían entender, que pensaban entender la palabra, nos pone en el lugar correcto, ¿cierto? Nos pone en el lugar correcto, en el lugar en donde realmente estamos. Y entonces ahí no es que el Señor haya anulado la verdad, Él siguió dejando la verdad, sí, es cierto. El que esté libre, tire la primera piedra. ¿Sabe de todos esos hombres quién podía tirar la primera piedra? Solamente el Señor, porque Él era el que verdaderamente estaba libre de pecado. Pero aún el Señor estando libre de pecado, ¿cierto? Si Él hubiera apedreado a esa persona, hubiera estado bien, ¿cierto? Nadie hubiera podido decirle, no, Señor, pero tú dijiste que el que estuviera libre de pecado, ¿y cómo es que tú lanzas la piedra? Y seguramente todo el mundo hubiera consentido, sí, este hombre está realmente autorizado para apedrear no solamente a esa mujer, ¿cierto? Todos nosotros estamos reflejados en esa mujer, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué faltaba para completar la esencia de la persona del Señor Jesús? Eso hubiera hecho cualquier otro hombre que se hubiera podido considerar justo. Claro, justo no hay ninguno, ¿cierto? Ninguno. Pero digamos que hubiera habido uno, ¿cierto? Si la hubiera apedreado, todavía no hubiera representado fielmente la gloria del Señor, el Señor. Faltaba la gracia, ¿cierto? Y ahí apareció la gracia. Que el Señor, siendo libre de pecado, pudiendo Él apedrear, Él dijo, no, mira, y yo tampoco te condeno, ¿cierto? Vete, no peques más, porque esa es la gracia. La gracia nos saca del pecado. La gracia es más eficiente que la ley de Moisés para sacarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Porque, hermanos, ¿usted cree que habiéndola apedreado a esa mujer hubiera salido de su pecado? Hubiera muerto en su pecado, hubiera muerto como una adúltera, ¿cierto?
Pero usted cree que esa mujer al menos se dio cuenta que había una persona que podía, que le dio una oportunidad para cambiar su vida, para cambiar su posición. Alguien que no la condenaba, sino alguien que le decía la verdad, pero le mostraba la gracia. ¿Sí? Y esa es la verdadera solución para el pecado, es el Señor Jesús mismo. Hermanos, como nosotros ya hemos visto por todos los versos, del pecado el Señor nos libertó, porque Él mismo fue quien nos hizo libres. Y no por algo que nosotros podamos hacer es que nos podemos libertar del pecado, fue por algo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así como esta mujer, de la misma manera, es como una figura de la cruz, ¿cierto? Él no nos condenó, nos dejó en libertad para que nosotros, acudiendo a su gracia, a su verdad, ya estamos libres del pecado, ¿cierto? Pero hermanos, recordemos que la intención principal del corazón del Señor Jesús, desde la eternidad, ¿cierto? No para, ni siquiera lo principal para el Señor era librarnos del pecado. ¿Sabe qué? Piense, por ejemplo, que en el jardín del Edén, Adán no hubiera pecado, no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Sino, digamos, en un caso hipotético, uno, que él nunca hubiera comido nada, ni del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni del árbol de la vida. Entonces tenemos a un hombre que no peca, ¿sí? Que no tiene pecado, que nadie lo puede señalar, que nadie le puede decir, levántese a orar porque tiene que guardarse, nadie tiene que juzgarle, ¿sí? Y aún así todavía no tiene el desarrollo principal para el que fue creado. Simplemente no tiene pecado, ¿cierto? ¿Sí lo puede ver ahí? Ese es un caso hipotético. Y de hecho hubo varios años en los que Adán estuvo en esa situación. No tenía pecado, ¿cierto? Pero tampoco tenía lo principal, ¿sí? Ahora piense en un caso hipotético también, en donde Adán come del árbol de la vida sin comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Ahí el propósito del Señor con Adán se cumple, se desarrolla. Porque el propósito de Dios para con el hombre es que el hombre esté cerca de Él, tenga comunión con Él. El pecado fue algo que se tuvo que arreglar, que el Señor tuvo que solucionar, porque nosotros nos equivocamos. En Adán nos equivocamos, ¿sí? Pero el Señor tiene que pasar ese capítulo del pecado en nosotros, ¿sí? Eso tiene que pasar la página porque Él ya la pasó. El Señor ya fue a la cruz del Calvario y Él ya nos libertó, como leía nuestro hermano Iván ahí en Romanos. Claramente, hermanos. Fuimos libertados, fuimos libres del pecado ya. ¿Sí? Nuestra vida cristiana no debe ser una vida que debe estar todo el tiempo en función del pecado. Porque si no, eso hace que nosotros no podamos poner nuestros ojos en lo principal, que es el Señor mismo. Nuestra relación, nuestra comunión con Él. Para eso es que nosotros existimos. El centro de nuestra vida cristiana no es que nosotros dejemos de pecar. ¿Sí? El pecado, el Señor lo condenó, nos libró. Y ahora el Señor lo que espera en nosotros es que habiendo quitado los ojos del pecado, podamos concentrar nuestros ojos en Él y podamos tener comunión con Él. Hermanos, el Señor lo que tiene para nosotros es mucho más que librarnos del pecado. La mayor delicia del ser humano no es librarse del pecado. La mayor delicia, el mayor deleite es poder tener comunión íntima, personal con su Dios, con el Señor. Y por supuesto eso hace que la esfera del pecado quede bastante distante, ¿cierto? Porque para eso fuimos creados. El Señor nos creó para tener comunión, tener contacto con Él, íntimo con Él. Y claro, por causa de que nos equivocamos, Él tuvo que tratar ese asunto del pecado. Sí, hermanos. Pero tenemos que dar un paso, tenemos que
En esa libertad con la que el Señor nos dio, ahí es que empieza la verdadera llenura en nuestro corazón de Él, ¿cierto? Entonces, hermanos, que podamos nosotros tocar realmente la vida del Señor, que podamos tener una comunión realmente con Él, ¿cierto? Él es lo importante. Nosotros no somos tan importantes como Él, ¿cierto? Aunque nosotros nos desprendamos de nuestro pecado, ¿sabe qué? No es tan importante como Él mismo. No estoy diciendo que no haya que dejarse. Eso va a ser una consecuencia, ¿cierto? Pero nuestra verdadera intención es conocer íntimamente al Señor. Eso es realmente para lo que nosotros fuimos creados. Y el Señor quería que nosotros tuviéramos esa comunión con Él sin necesidad de pasar por el pecado. Lastimosamente pasamos por eso. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era que el Señor tuviera contacto interior con nosotros. Que Él pudiera mostrarnos de qué Él está lleno, de qué es su corazón, qué es lo que hay dentro de Él. Ese es conocer al Señor. Eso es lo más precioso que hay. Sí, hermanos. Y eso nos va, como leíamos desde el principio, como decíamos, estaba solamente repasando lo que mis hermanos ya han dicho desde el comienzo. La primera enseñanza, lo que veíamos es que realmente es comunión con el Señor Jesús, la comunión con el Hijo de Dios, lo que verdaderamente es nuestra libertad. Qué precioso es eso. Qué preciosísimo es eso. Hermanos, recuerdo, ya con esto termino, ¿no? Ese verso, ¿no? Porque esa libertad, hermanos, el Señor, ¿para qué nos quiere hacer libres? ¿Para qué Él nos liberta ya del pecado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa libertad? Esa libertad es para que nosotros podamos amarle. Esa libertad es para que nosotros no tengamos ningún impedimento de tener ese contacto permanente con Él, leal con Él, fiel con Él. ¿Sí? Entonces, ese verso que dice allá Pablo, ¿no? Dice, Pablo, preso en el Señor, ¿cierto? Qué extraño eso, hablando él de que somos libres, de que el Señor nos quiere libertar, y ahora Pablo dice que él es un preso en el Señor, ¿sí? Entonces recordaba alguna vez no sé si fue real o es alguna parábola de algún hermano, pero la escuchaba y me parecía muy significativa. Dice que en el tiempo, cuando estaba todavía la esclavitud vigente, un hombre rico estaba en la plaza donde se hacía toda esa mercadería con los esclavos, y veía que una persona maltrataba mucho a su esclavo, lo tenía muy herido, y lo tenía ahí en la plaza, y lo tenía muy, muy mal herido, y entonces esta persona rica fue y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero comprar el esclavo, y le compró el esclavo ese que él maltrataba tanto y todo, y a él le parecía extraño cómo una persona iba a comprar un esclavo que estaba herido, que estaba, ¿cierto? Que estaba mal, que no iba a poder trabajar tan eficientemente como otros que estaban muy bien. Y bueno, en fin, lo compró, y lo compró por un precio alto, como el precio normal, como si él no estuviera herido. Y este amo entonces compró ese nuevo esclavo, compró ese esclavo todo herido, lo llevó a su lugar, le sanó sus heridas, lo limpió, le dio alimentación, le dio descanso, le dio reposo, empezó a tratarle sus quebrantos y esperó a que este esclavo realmente fuera totalmente sano y ya tenía fuerza y todo. Entonces ese esclavo pensaba dentro de sí, bueno, ahora viene la parte dura, la parte del trabajo, la parte para lo que este hombre pagó ese precio por mí, ¿no? Y entonces se le presenta, ya bueno, Señor, ya estoy bien, cuáles son mis funciones, tal. Y entonces ese amo le dice, lo que yo quiero que hagas es que ahora tú seas una persona libre. Te doy la libertad, ¿cierto? Eres absolutamente libre, ya no tienes que rendirme como esclavo. Entonces dice que esa persona de la emoción salió corriendo, ¿sí? de la presencia de ese amo, de ese señor, y salió corriendo y corrió tan lejos, tan fuerte como sus fuerzas más le daban, porque en la antigüedad era así, alguien que liberaba a un esclavo lo hacía esclavo ya para siempre, y eso era algo que era imposible para ese esclavo poder alcanzar, ¿cierto? Su libertad.
Pero en la medida que corría y empezó a pensar en su mente y a tomar alguna dirección, hasta que finalmente se detuvo y entonces da otra vez la vuelta y a la distancia donde estaba el lugar de donde él había partido corriendo, se devuelve otra vez, paso a paso, hasta llegar otra vez a donde estaba ese amo, ese señor. Y el señor que le recibe, entonces le parece muy extraño. Bueno, te acabo de decir que eres totalmente libre, que tienes libertad. ¿Cómo no puedo entender por qué otra vez estás aquí para otra vez hacerte esclavo? ¿Sí? Y entonces el esclavo le explica, le dice, sí, ¿sabe qué? Yo me doy cuenta que no voy a encontrar en ningún lugar, ¿cierto? Con toda mi libertad, al lugar donde yo quisiera ir, sería a un lugar en donde haya un amo que me trate como usted me ha tratado, ¿sí? Y ahora, yo no quiero servirle a usted solamente por esclavitud, yo no quiero servir ahora de una manera forzada. Ahora estoy aquí por mi propia voluntad. Con mi libertad, lo que yo quiero hacer es ponerme al servicio suyo, ¿cierto? Porque sé que usted es una persona en la que yo puedo confiar, porque vi que usted es una persona que me ama realmente, ¿sí? Para eso, hermanos, es nuestra libertad en el Señor, ¿cierto? Que cuando Él nos libertó, Él verdaderamente nos hace libres. ¿Sabe qué es una persona libre? Una persona que no es movida solamente por la acusación de su conciencia. Hay una vida más elevada que la conciencia nos acuse, ¿sí? Probablemente si hacemos hoy día cosas todavía por temor a la conciencia, porque de pronto alguien incluso puede tocar mi conciencia, ¿cierto? A veces puede ser que algo que escuché toca mi conciencia y entonces, cierto que dijeron esto, y entonces eso hace que yo sienta de alguna manera me sienta forzado a hacer determinada actividad, me sienta forzado a hacer determinada cosa. Porque a veces eso es lo que hacemos sin darnos cuenta, ¿cierto? No transmitimos la gracia y la verdad del Señor, sino transmitimos la ley de Moisés, ¿cierto? Bueno, ¿y usted cuántos mandamientos de la ley de Moisés se sabe, ¿cierto? Y entonces la persona se siente acusada en su conciencia. Y dice, ¿cómo es posible que no? Sí, tiene razón, no me lo sé, voy a aprendérmelo, ¿cierto? Voy a abrir y voy a aprendérmelos, a ver cómo hago, porque mi conciencia, ¿cierto?, me está acusando, ¿cierto? Y así con tal y tal cosa, ¿cierto? Cierto, como ayer en la representación, cierto que los hermanos se molestan cuando no llego a tiempo a las reuniones y entonces la conciencia, ¿cierto? Y voy motivado por esa conciencia, pero ¿sabe qué? Eso no se parece a una persona libre, eso se parece a una persona esclava, ¿cierto? Y esclava no de algo malo, está esclava, solo que está esclava de la ley de Moisés, ¿cierto? No solamente de la letra, sino del espíritu de la ley, ¿sí? Pero hermanos, pidámosle al Señor, porque ¿sabe de quién habla esto? Santiago mismo, el Santiago, en su epístola habla de la perfecta ley, dice la de la libertad, esa es una ley más perfecta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que el Señor quiere es hacernos libres. ¿Sabe qué es una persona libre? Una persona libre es que tiene libertad, de verdad tiene libertad, ¿cierto? Pero ¿qué hace con su libertad? ¿Cierto? Hace lo mejor que sabe que puede hacer con su libertad. Y eso solamente ocurre cuando tú tienes un contacto verdadero con el Señor. ¿Sabes cuándo te aprendes los versículos de memoria? Cuando tienes un contacto verdadero con el Señor. Y ni te das cuenta a veces cuando te los aprendes, ¿sí? Te fluyen solamente. Claro, porque estás en contacto con el Señor. De ahí depende todo. Si nosotros vemos al Señor, su palabra nos va a hacer un deleite muy precioso, ¿cierto? No necesitamos que nos suene el despertador, ¿sí? Y no necesitamos, ¿cierto?, de una ley que nos esclavice de cierta manera. Entonces, hermanos, de ahí depende todo, de que podamos tener esa comunión verdadera con el Señor, constante con el Señor, ¿cierto? De lo contrario,
Todavía necesitamos ver como vio Juan, la llenura de lo que está lleno el Señor, de su gracia y su verdad. La gracia y la verdad es lo que nos cautivan del Señor. El Señor nos ayude. ¿Oramos? Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado. Porque tú nos concedes, Señor, verte, tocarte, Señor, palparte, contemplarte, oírte, Señor. Tú eres tan real, Señor. Gracias por querer estar cerca de nosotros. Gracias por querer darnos la libertad. Gracias por mostrarnos que tú mismo eres la libertad, Señor, que tú mismo eres la verdad. Muchas gracias, Señor Jesús. Concédenos abrir cada día más nuestro corazón a ti, Señor. Queremos realmente, Señor, ser libres en ti. Queremos ser libres para ti, Señor. Porque sin ti, Señor, nada queremos, como cantábamos. Todo pierde su valor si tú no estás. Si no te podemos tocar, si no te podemos palpar, Señor. Gracias, Señor, que un día podamos decir, como decía este jovencito, el apóstol Juan, Señor, que hablamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, Señor. Gracias por manifestarnos tu vida. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.